parte del panel. 10 de la mañana con 33 minutos, sigues en Combinación Clave. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan, dicen, es un lugar para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente y plena independencia para lo que ellos llaman los años dorados. Actividades todas las semanas, como talleres de pintura, coro, bingos. Los puedes contactar en Casa Mía, que queda en Normandía 1882, en Providencia, o llamando al 223-430006 o visitando la web residenciacasamia.cl. Como siempre llega harto al hashtag Combinación Clave, así que vamos a intentar leer lo máximo que podamos. Pau Rojas dice: si este fuera el barrio de algún famosillo político, esto se habría resuelto hace días. ¿Hasta cuándo nos van a tener así? Y muestra una imagen de, no sé, es un largo importante, una ruma de basura. Me imagino, y ojalá Pau Rojas nos pueda decir que es Santiago. Yo sé que en Santiago Centro pasa, no sé en qué otras comunas está pasando exactamente lo mismo, pero es realmente una acumulación de basura importante con todo lo que eso significa. Gonzalo dice: ¿en qué otro país iluminado? Y lo pone entre comillas. Aparte de Chile, ¿existe algo macabro como la UF? Mujer Jugada dice: aquello es lo que se te pasa el tiempo volando. La pasión, el trampolín, está ahí, está conversando con otros tuiteros. Joao Bergante dice: Gonzalo Blumen, no tienes idea de la realidad más allá de tu élite. Merian Gebhardt dice: discuten montos de plata, no tocan famosa ley reservada del cobre. Ahí es posible cambiar y allegar plata al Estado y también redistribuir. Cata OK dice: reajustar sueldos sobrevalorados según los desvalorizados. Héctor Moraga, y nos manda esa foto clásica de Vidal como comiendo a propósito del papelito. ¿Se acuerdan? Por las elecciones municipales, y a Vidal todavía le estará repitiendo el papelito, dice, por eso que lo mandaron a comerse la apuesta que había hecho en las municipales. María Cecilia dice: lo vi, el poder de adoctrinamiento es impresionante, aterrador. Cuando dice lo vi, María Cecilia se refiere, y lo voy a leer más adelante, a un tuitero que nos manda un documental donde aparece este colegio del Opus Dei, creo que es en Huechuraba, ahí voy a confirmar, donde se forma efectivamente a mujeres, por lo que entendimos que decía Tomás Hirsch, para convertirse en trabajadoras de casa particular. Brigada Chacón dice: mientras los ministros de Hacienda sigan siendo instalados por el FMI, los trabajadores seguirán a la cola. Gustavo Navate dice: hay que compartirlo antes que lo hagan desaparecer, y está hablando con otros tuiteros. Móvil 2 nos manda saludos y nos pega una lámina que ya la vamos a abrir. Merian Gebhardt dice: ¿hasta dónde solidaridad con paro? ¿Hasta cuándo un compatriota debe operar si no pueden tener la operación? Es vergonzoso jugar con las vidas. Y aquí está, Nómala dice: ahí va el link del documental, es demencial en su totalidad. Yo lo retuiteé por si alguien quiere seguirlo, y agrega: Tomás habla de Fontanar, es del Opus, por Opus Dei, y enseña a las personas a hacer mejor lo que nacieron para hacer. Y es textual y lo pone entre comillas. Luis Flores dice: el lenguaje que usamos, dice Flavia Sánchez, como el uso de emblemáticos por la derecha para referirse a lo que le importa. Lida Acuña dice: quedé en shock, colegio para nanas en Huechuraba, esto es para llorar a gritos. Alejandra dice: ouch, llegó Vidal al panel, se acabó la conversa para mí, y manda feliz fin de semana. Móvil 2 nos manda saludos, nos pega otra lámina. Julio Araya dice: está respondiendo a otro tuitero. Ada Bruja 61, debieran haber reforzado la educación pública en vez de tener tantos subvencionados y malos. Karen Guzmán dice: sacar del currículum al colegio, así como se sacó la foto, sería un pequeño gesto. Claudio Guajardo: la educación gratuita es inclusiva, es nefasta, basta con ver los resultados de Finlandia para darse cuenta. Dice: la educación gratuita e inclusiva es nefasta, basta con ver los resultados de Finlandia para darse cuenta. Me imagino que lo dice con ironía. Gracias. Atilio dice: eleven el nivel del debate, no sean vulgares. Todo esto es parte de lo que nos llega al hashtag Combinación Clave. De la mañana con 38 minutos, sigues con Combinación Clave, y con esto ya anticipan quién es nuestro próximo entrevistado. Se trata de Roberto Márquez, líder de Yapu, a propósito de la cita que tienen 12 de noviembre, que es mañana, para celebrar sus 45 años de carrera. Roberto, un gusto, ¿cómo estás? Cris, para mí también un tremendo gusto. ¿Cómo estás? Y bueno, encantado de estar acá. Feliz estoy, con mucho trabajo, obviamente. No, me imagino, lo veía. Quiero antes que nada regalarte nuestro 45. Es una antología viva que tiene 45 temas, que tiene una buena parte de la historia nuestra ahí. Te lo voy a mostrar al streaming. En fotos, en canciones.
Qué bonito. Perdona, y bueno, Roberto, pero ¿qué significan 45 años de carrera artística? 45 años de historia. Es que me quedé dando vuelta toda la mañana con esa pregunta para hacerte cuando estuvieras acá con nosotros. Bueno, la verdad es que en el caso nuestro, en el caso mío en particular, bueno, mucha responsabilidad. El hecho de sentir que uno es parte de un colectivo, que uno muchas veces habla también por ese colectivo, que tú buscas que tu canción tenga la posibilidad de hacer ese clic que le permita a quien le escucha una reflexión frente a lo que vive. Es una gran responsabilidad y los hiyapos nos fuimos echando de a poco sin darnos cuenta de esa responsabilidad en los hombros. Porque claro, partimos siendo muy jóvenes, imagínate, hace 45 años. José Miguel, mi hermano, nosotros éramos 4 hermanos cuando partimos, con Osvaldo Torres, que es un primo segundo grado. ¿Y haciendo música desde chico siempre? Bueno, en mi familia siempre hicimos música, nos metimos en la música andina y en los instrumentos andinos en los 70 con todo el auge de la Unidad Popular y el proyecto cultural. Entonces, claro, si bien éramos muy jóvenes, al comienzo partimos casi siendo, o sea, para tocar el fin de semana en algún festival. Bueno, de hecho nacimos para tocar en el festival que se hacía en Antofagasta todos los años. Osvaldo, que llegó con unas quenas, charango, nos enseñó unos acordes, a José Miguel a tocar la quena, y eso fue el puntapié inicial, pero que jamás pensamos que nos iba a llevar a estar hoy día a 45 años y haber hecho la historia que hemos hecho y haber sufrido y gozado lo que hemos sufrido y gozado, porque en alguna medida también nosotros hemos vivido en carne propia la historia de nuestro pueblo, partimos con todo eso, con todo ese proyecto de nueva sociedad de los 70, nos pilló el golpe, tuvimos que disgregarnos por un buen tiempo, retornamos a fin del 74, nos hicimos muy populares el 76 con el Candombe para José en plena dictadura, pero a pesar de esa popularidad nos expulsaron el año 81 cuando retornábamos de una gira en Europa. Vivimos exilio, casi 9 años en París primero, México después, y ese hermoso retorno también el 88 en pleno plebiscito, y volvernos a radicar a Chile el 89 a comienzo, y seguir viviendo esa historia de nuestro pueblo y esa historia que está plasmada en nuestras canciones. Estamos conversando con... Te he hecho un resumen así, sí, pero me gusta porque justamente iba a eso con mi próxima pregunta. Estamos conversando con Roberto Márquez, líder de Iyapu, cumplen 45 años, lo celebran este sábado. Roberto, hay algunas agrupaciones en Chile que son súper emblemáticas, ustedes son parte de ellos, que efectivamente hacen un recorrido que es casi, que no se puede separar, porque además yo creo que no se puede separar, musical y político, y que son reflejo de la misma historia que nos ha tocado a todos. Esta historia me refiero a la época reciente, desde antes de la dictadura, pasando por dictadura y todo lo que vino después. ¿Cómo miras hoy día al país? A propósito de cargar con una historia musical, pero que es una historia política, un testimonio de lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo miro? Bueno, es realmente muchas veces desilusionante encontrarse en un país por el cual se luchó, por el cual hubieron muchos muertos, hay desaparecidos, con una dictadura creo de las más sangrientas que han habido en América Latina, y encontrarse hoy día en un país donde a quienes se les dejó en sus manos el destino de la democracia que se estaba construyendo, finalmente se dieron a una tarea que no era la que buscaba nuestro pueblo, y finalmente, en vez de cambiar todo eso que había desnaturalizado la dictadura y que había hecho de un país, nos había hecho también tener la desconfianza que se tenía bajo la dictadura, que se desconfiaba incluso hasta en las familias, y que además quienes vinieron a reconstruir este tejido social que esperábamos, digamos, todos los quienes luchamos, finalmente se hayan hecho parte del modelo, lo hayan hecho suyo, que hoy día tú te encuentres con mucha de esa gente que luchó contigo en los directorios de las empresas que se robaron, de las empresas que a lo mejor no ellos, porque muchas de esas empresas se repartieron antes que se fuera la dictadura, el 90 que estaba ahí, todavía estaba el dictador, se estaban repartiendo las empresas públicas. Por eso, de ahí viene también lo de Soquimich con este personaje siniestro, como muchas otras de las empresas que se repartieron, las empresas públicas del Estado.
Entonces, claro, eso que debieron haber buscado la forma de cambiar y de haber hecho una revisión frente a todo esto que se había hecho, finalmente no se hizo nada. Aparentemente hubo un pacto de silencio, un pacto, en la cocina se hicieron, digamos, estos acuerdos que nos damos cuenta después de muchos años que vienen desde ahí, desde el momento mismo que recuperamos la democracia. Cuando todos celebrábamos en la calle, resulta que mientras tanto quienes se iban a hacer cargo del país se estaban poniendo de acuerdo con quienes se iban, con quienes habían sostenido además al dictador. No hay que olvidarse que la dictadura fue una dictadura cívico-militar, ¿te fijas? Y esa dictadura en alguna medida sigue siendo parte hoy día de nuestra sociedad, está en los distintos ámbitos. Afortunadamente hay quienes muchas veces ven un camino que a lo mejor los más viejos no alcanzamos a divisar, que fue lo que pasó el 2005 con los secundarios, con los universitarios con la educación en general a partir del 2011. Son ellos los estudiantes que finalmente nos hicieron abrir los ojos. Antes nadie pensaba que esto que estábamos viviendo, esta democracia así protegida, era realmente lo que era. Y los estudiantes nos empezaron empezaron a abrir esta caja de Pandora y de ahí salió mucha podredumbre. Y nos dimos cuenta que no era solo la educación que había que cambiar, hay que cambiar el modelo de sociedad chileno. Seguimos conversando. Estamos. Sí. Por lo menos nosotros desde la música tratamos de aportar nuestro grano de arena. Y hoy día además es una discusión abierta. O sea, se está discutiendo. Y me parece que ahí hay algo bien interesante. Estamos conversando con Roberto Márquez, líder de Iyapu, a propósito de la presentación que tiene mañana en el Movistar Arena, celebrando sus 45 años. ¿Cómo se ordena, Roberto, una presentación que busca resumir, identificar, emocionar y a ustedes mismos, darle un sentido a mostrar estos 45 años? Es difícil primero porque, claro, como tú dices, son 45 años, son 22 discos y cada uno de los discos, si tú los piensas en 10 temas, que hay muchos que son de 12, 13, 14 temas, son más de 200 canciones. Entonces, obviamente que tenemos claro que no vamos a dejar conforme a toda la gente que nos vaya a ver mañana, pero hemos tratado de buscar distintas instancias. Bueno, la SCD nos manda normalmente todos los meses un informe de las canciones que más se tocan en la radio, las canciones que más se piden, que fue un elemento que usamos. También están nuestras redes donde la gente nos está siempre pidiendo o contándonos o muchas veces diciéndonos, bueno, van a tocar tal tema porque con este tema pasó esto en mi familia, con mi hijo. Entonces, todas esas cosas son elementos que hemos tomado en cuenta. Hemos tomado en cuenta también las canciones que han sido más populares, los que han sido los sencillos que muchas veces los sellos plantean, y hay canciones obviamente emblemáticas, el Candombe, el Lejos del Amor, el Vuelvo, canciones que no podrían no estar en una revisión de la historia, pero también están la elección que hacemos nosotros, que son las canciones que nosotros sentimos son importantes que estén, siempre. Hay canciones que no pueden dejar de estar, el Tres Versos para una Historia, por ejemplo, una canción que habla de los detenidos desaparecidos, una herida abierta, o sea, una canción que en nuestro repertorio está siempre porque sentimos que algo que hay que estar golpeando a la conciencia de quienes en alguna medida, en algún momento irán a hacer algo frente a eso que no termina de resolverse. Está la canción que hicimos para Matías Catrileo, Una herida abierta en el sur. O sea, son temas que tienen que estar en nuestro repertorio y que están siempre, toquemos en un festival, toquemos de la índole que sea, hay ciertas canciones que tienen que estar en el repertorio. De hecho, lo que dice Roberto es muy importante, y por eso le preguntaba de cómo arman un recital como este, porque la música tiene esta memoria emotiva, que uno escucha una canción que a uno lo marcó en un momento y vuelve con la misma emoción que sintió en ese momento. Es muy mágico, la canción tiene eso. Entonces es muy importante para ustedes, porque cada uno debe tener una canción que tiene un significado particular, o varias que tienen significados particulares, pero para la gente que los va a escuchar pasa lo mismo. Yo tengo que reconocer que cada vez que escucho Vuelvo se me paran los pelos, literalmente. Yo me miraba recién que estaba conversando, tenía los pelos, porque es impactante lo que a uno le provoca esa canción. Es la historia de nuestro país, la historia reciente. Por eso digo que es tan particular el ordenar algo así, porque uno está tan pendiente de las emociones. Yo te quería preguntar, Roberto, a propósito que tú lo mencionabas así, es un poco duro preguntártelo, pero
¿Cuáles han sido, por un lado, los mayores dolores en estos 45 años de carrera y las mayores alegrías si hablamos desde ti como parte de este conjunto? Mira, yo creo que es indudable que el mayor dolor es la expulsión. O sea, es algo que es difícil de graficar, de podértelo transmitir, porque yo te diría, mira, es como que tú hoy día salieras de tu casa a tu trabajo y que volvieras en la tarde y te encontraras tu casa cerrada, sin ninguna posibilidad de poder entrar a tu casa, sin ninguna posibilidad de poder ver a tus hijos, de ver lo que son tus cosas, de poder seguir con tu vida, que es yo creo que es lo peor que te puede pasar. O sea, en el momento que a nosotros nos expulsan, nosotros estuvimos detenidos en la escalerilla del avión durante 4 horas más o menos con la policía política de Pinochet, que nos tenían ahí, retenidos, para subirnos al avión. Una vez que el avión reabasteció, hicimos 20 horas de vuelta a París, de donde veníamos, en el avión, además con en la cabeza dándote vuelta 1000 ideas. O sea, es como que te vas y no sabes dónde vas, qué va a pasar contigo. O sea, dónde llegas, es terrible. Yo creo que es una pena muy, muy, muy dura, que yo creo que es difícil de dimensionar si uno no la vive. Y la mayor alegría, obviamente, el retorno. O sea, el retorno fue increíble. Y en el caso nuestro, claro, tenemos o sea, vinimos cuando nos autorizaron, cuando estaba estaba la cosa, el plebiscito, en septiembre del 88. Entonces, obviamente, ya salieron los últimos nombres de los que estábamos impedidos de volver y decidimos venirnos a Chile. O sea, salió la lista, salieron los últimos. Nosotros nos vinimos el 17 de septiembre de vuelta a Chile y abandonamos los compromisos que teníamos con productoras en México, giras pactadas. Dijimos, mira, nosotros nos vamos a Chile. Vamos a volver en 2, 3 semanas y seguiremos y retomaremos nuestros compromisos. Y llegar a Chile, además, en ese momento que se vivía, tan fuerte, de una movilización tan fuerte, y llegar al aeropuerto, bueno, con la incertidumbre de si iba a poder entrar, absolutamente. Que les pasó a todos en ese momento, que volvían, estaban en la lista, pero todos estaban pensando que los iban a sacar de vuelta. Entonces llegas y además en ese momento las puertas del aeropuerto eran de espejo, tú no podías ver hacia afuera. Que se abran las puertas y hay un mar humano que te recibe. Fue increíble, un mar de abrazos, y fue una caravana de autos, nosotros en una micro que íbamos delante, la radio Umbral que estaba transmitiendo en directo. Yo creo que ni en el mejor de los sueños pudimos imaginar siquiera ese retorno. Fue hermosísimo. Y obviamente que el clima que se vivía en Chile hizo que la gira que estaba pactada se fuera diluyendo. Nos metimos de lleno en todo lo que era el plebiscito, en los actos que se hacían. Se hizo el Parque La Bandera. El 21 de septiembre hicimos un Parque La Bandera. El 24 de septiembre. El Parque La Bandera lo hicimos con los Inti Illimani, que fue un acto que hicieron los independientes por el fin del exilio. Un enorme escenario. Hay imágenes preciosas. El Parque La Bandera no era el parque, era un peladero enorme donde se montó un tremendo escenario, que el fondo era la cordillera, imagínate, o sea, era ni en el mejor de los sueños, como te digo. Y además un mar humano. Perfecto, claro, un mar humano de ¿qué? 150.000, 200.000 personas. Entonces fue un abrazo que nos devolvió gran parte de todo lo que habíamos sufrido, de verdad, porque fue la pérdida y la recuperación así de una forma increíble. Yo creo que son los momentos más fuertes nuestros. ¿Cómo nace la canción Vuelvo? ¿Cómo nace? ¿En qué momento? Vuelvo nace, nosotros volvemos, esto que te relato, que parte el 17 de septiembre, hasta cuando nosotros retornamos. Yo pienso que Andrés la hizo desde ese momento del retorno. Las vivencias están ahí. Además son vivencias tan colectivas. O sea, yo soy parte, y cada uno de los que estábamos en ese momento somos parte de lo que se relata ahí. Y la grabamos, el tema lo grabamos en el disco que hicimos el 91, que fue el primer disco que hicimos de vuelta en Chile, que se llamaba Vuelvo Amor, Vuelvo Vida. Y fue una canción bien subterránea. O sea, el Vuelvo fue una canción que empezó, claro, que se fue colando de a poco en la gente más comprometida con la música, con la cosa, con el proyecto, digamos, de izquierda.
pero fue una canción que se descubrió, digamos, que los chilenos redescubrieron después del Lejos del Amor. Lejos del Amor, la canción de las gaviotas, es la canción, junto con el candombe, las más populares que hemos tenido. Entonces, Lejos del Amor... Sonando Lejos del Amor. Lejos del Amor sale en el disco que nosotros hacemos el año 93. Y ahí nos descubre el gran público. Y ahí recién descubren que hay un disco antes, que está el Vuelvo, y que no hay solo un disco antes, sino que los Illapos tenemos desde el año 71 una discografía que a ese momento deben haber sido 15 discos, 14 discos, ¿te fijas? Eso para el gran público, porque claro, el público más leal nuestro, claro, siempre estuvo siguiéndonos desde afuera, así como nosotros hicimos discos estando en el exilio, tan conectados a los chilenos, para seguir viviendo y de libertad y amor, son discos que nosotros hicimos en el exilio. Y si tú los escuchas, las canciones parece que estuviésemos viviendo, bueno, estábamos viviéndolo en la distancia. Nosotros vivíamos en Fontenay-sous-Bois, en la afuera de París, en una gran casona, donde vivíamos varios de los Illapos, y esa era una casona donde chileno que iba a París pasaba tardes con nosotros conversando, que nos contaran qué hacían, qué se vivía. Una pobladora de la población La Victoria nos relató una protesta, desde el momento cómo se iniciaba, cómo se preparaba la noche anterior, todo lo que sucedía, bueno, lo que pasaba con sus muertos muchas veces después de una protesta. De ahí surgió la canción Población La Victoria, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros estábamos tan conectados y la gente nos sentía también de esa manera. ¿Te fijas? Y como te digo, bueno, Vuelvo es eso, es el relato de ese momento que empezamos a vivir en Chile a partir del 17 de septiembre y se graba el año 91. Eso es. Bueno, Roberto, tenemos que despedir el programa también. Yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado hoy día, que nos cuentes de lo que significan 45 años de historia, de carrera, de vida política, de parte de la historia de Chile, porque es súper interesante lo que cuentas y lo que a uno le queda en la cabeza, como reinventarse tantas veces, como que rehacer la carrera tantas veces, primero acá, después en el exilio, después volver y reconectarse con todo el público. Así que muchas gracias por compartirlo, que les vaya muy bien mañana. Esto es en el Movistar Arena y ya celebra sus 45 años. ¿A qué hora? Y las coordenadas 21 básicas. 21 horas en la arena, en la Movistar Arena. Bueno, para mí también de verdad ha sido un tremendo conversar contigo. Bueno, te veo mucho, te sigo muchísimo, así que también un gran orgullo estar aquí hoy día contigo. Y bueno, decirte ojalá que puedas estar. El concierto es un concierto que es un largo concierto, porque claro, si bien tratamos de elegir finalmente fue creciendo un largo concierto. ¿Cuántas canciones? ¿Puedes decir o no? ¿Cuántas canciones? Sí, son casi 30 canciones, un poco menos de 30 canciones, pero además es un relato que como son canciones de 45 años, es de mucha diversidad rítmica, instrumental, temática. Entonces un concierto muy, muy entretenido. Y donde hemos tratado de que estén cada uno de esos grandes hitos que hemos vivido como grupo y como pueblo también. Qué bonito. Roberto, muchas gracias y que les vaya muy bien mañana. Muchas gracias a ti, nos vemos. 10:57, estamos casi terminando el programa. Recuerden que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan. Hay departamentos de tamaños